Capítulo 1. Una nueva oportunidad. ¿Alguna vez han pensado lo que les ocurría tras morir? ¿No? ¿Sí? Bueno, esa es una pregunta que el protagonista de esta historia no se había hecho hasta el momento posterior a su retirada del mundo de los vivos. Por lo que sobraba decir que recibir una noticia así lo dejó sin palabras y con los ánimos por el suelo. Ya que tras horas de espera en un plano completamente vacío donde lo único que se podía ver era un extenso e infinito cielo azul, el cual era reflejado en el agua cristalina y calmada que había en el suelo, en mitad de ese agua se encontraba el joven recién fallecido, el cual por su aspecto parecía tener unos 19 años. Y al igual que el cielo estaba siendo reflejado en el agua, que por extraño que sonara se podía mantener sobre ésta sin un solo signo de que se fuera a hundir. Era como si el agua actuara a modo de cualquier tipo de suelo, pero eso era lo de menos, sino que lo más impactante estaba siendo la reacción del joven en ese lugar. Después de todo, cualquier persona no dudaría en moverse o correr por el lugar en busca de ayuda o algún signo de vida, algo que el joven había hecho en las últimas horas. Pero por más que hubiera buscado ayuda, no encontró nada, ese lugar era infinito y el chico lo había comprobado por su propia cuenta. Lo que nos lleva a este punto donde ahora mismo este mismo chico ahora se encuentra sin determinación por seguir caminando, o siquiera para buscar ayuda. Sabía que fuera lo que fuera el lugar donde se encontraba, estaba él solo, y eso solo lo deprimió aún más, llegando al punto de que se dejó caer de rodillas sobre el agua con una mirada completamente perdida que reflejaba perfectamente la falta de determinación que tenía ahora mismo. Sin duda alguna este chico quería salir de ese lugar, y como si sus pensamientos fueran escuchados el lugar comenzó a brillar, algo que el joven ignoró. Al menos hasta cierto punto, ya que al igual que ese plano, el suelo también cambió, sustituyendo así esa cristalina agua por un suelo más al estilo japonés. Lo que fue una pequeña ayuda para que el joven alzara su mirada perdida al frente, notando que ya no se encontraba en ese lugar que volvería loco a cualquiera, sino que ahora se encontraba en una habitación que al igual que el suelo tenía el aspecto de una casa clásica japonesa. Y donde en medio de esta se encontraba un anciano el cual estaba observando al joven recién llegado en silencio y con una diminuta sonrisa amable. La que sin saber por qué, despertó un sentimiento de alivio en el joven por ver después de varias horas a una persona real enfrente suya. Y aunque este anciano no le estaba diciendo nada, era más que suficiente como para que el joven se sintiera más aliviado. Chico, yo pensaba que estaba solo, comentó con un más que sonoro alivio en sus palabras, algo que hizo entristecer ligeramente al mayor por el tono de voz del joven enfrente suya. Anciano, siento haberte hecho esperar tanto, Chris. Se disculpó con el joven por su tardanza, dirigiéndose a este mismo por su nombre real, acortando de paso un poco las presentaciones. Chris, ¿sabes mi nombre? Cuestionó aún con un ligero tono apagado, pero que no borró la curiosidad que ahora mismo el joven estaba sintiendo, y que por más raro que sonara, el joven sin saber por qué, tenía el presentimiento de que podía confiar en el mayor enfrente suya. Anciano, es mi labor conocer la identidad de todos los seres vivos de la Tierra, argumentó con ese mismo tono calmado que lo caracterizaba desde que dio su primera palabra al chico enfrente suya, aunque tal revelación solo hizo confirmar un pensamiento al joven, provocando que su ánimo decayera un poco por tal revelación. Después de todo acababa de descubrir que la persona enfrente suya era el dios a cargo del planeta donde anteriormente vivió. Y no solo eso, sino que también fuera donde fuera que estaba ahora mismo, ya no estaba con vida. Chris, ¿y por qué Dios está ahora delante de mí? Cuestionó ahora más dudoso que nunca, ya que aunque seguía algo apagado por su situación actual, aún quería saber por qué tenía enfrente suya al responsable de la vida en la Tierra. Dios. Eso es un poco complejo de explicar, pero si tuviera que resumir tu situación en una palabra, sería problemática, aclaró mientras rodaba un poco sus ojos hacia la izquierda, aclarando al joven que realmente no debería encontrarse en este lugar, al menos por ahora. Dios. Antes de que preguntes ya debes de saber por qué estás aquí, a pesar de que no debes recordar nada antes de estar aquí. Confirmó la sospecha que el joven estaba teniendo, ya que después de todo, en efecto al joven le estaba resultando casi imposible recordar lo sucedido tiempo atrás. Chris. Solo recuerdo salir de casa, lo demás es borroso, pero supongo que ya comprendo lo que me sucede.
Aclaró su recuerdo más cercano antes de su estancia en este lugar, lo que por sí solo ya era 15 minutos antes del incidente que lo trajo hasta aquí. Dios. Si es así, entonces nos podremos ahorrar muchas explicaciones, seré directo contigo, no deberías estar aquí. Explicó antes de lanzar de vuelta una revelación que solo hizo levantar al joven una de sus cejas como un signo que mostraba su confusión. Pero nuevamente antes de que pudiera siquiera hacer una pregunta, el dios enfrente suya tomó otra vez la palabra. Dios. Supongo que debes entender que es casi imposible para mí controlar todo lo que suceda en el mundo, sobre todo el velar por la protección de todos los humanos. Continuó explicando su situación, no excusándose, sino aclarando la casi imposible labor de controlar más de una vida al mismo tiempo, donde los animales también estaban incluidos. Dios. Por eso cree los ángeles guardianes, por desgracia el tuyo es un tanto particular, será mejor que te lo explique él, ahora ya puedes salir. Terminó de explicar con su tono calmado antes de chasquear los dedos, anunciando la llegada de uno de los responsables tras la acelerada llegada del joven a ese lugar. Y tal como si lo hubiera invocado una nueva persona llegó a ese lugar, siendo una chica pelirroja que por su aspecto parecería una humana más. Si no fuera por las completamente blancas alas que tenía en su espalda junto a una aureola que tenía sobre su cabeza. Pero aunque esa aparición fue sorprendente para el humano recién llegado, lo más exaltante fue el hecho de que esta misma ángel no tardó en derramar unas lágrimas. Y antes de que se pudiera dar cuenta, esta misma ángel agarró al joven en un sorpresivo abrazo. Ángel. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, no quería que acabara así nuestra vida, perdóname por favor. Se disculpó un sinfín de veces mientras continuaba llorando y abrazando al joven, aunque en vez de incomodarlo el humano recién llegado solo vio su acción como algo normal. Era como si no fuera la primera vez que tenía con él a esta misma persona. Chris. ¿Nuestra vida? Preguntó confundido por dos de las palabras que la joven ángel usó en su frase, siendo lo que más destacó para el humano al que estaba abrazando. Dios. Puedes ver la aureola sobre su cabeza, ¿verdad? Supongo que debes saber su significado. Fue lo único que dijo Dios mientras observaba la aureola sobre la cabeza de la joven ángel guardiana, algo que también fue visto por el chico. Chris. Está muerta. Respondió sin más como si fuera algo natural mientras recordaba cierto anime donde también se les representaba a los muertos con una aureola en la cabeza. Dios. Eso es correcto, al igual que tú, supongo que no has visto que tú también tienes una. Afirmó antes de anunciar cierto detalle que el chico recién llegado había pasado por alto, por lo que con un movimiento de cabeza hacia arriba fue suficiente para que observara la aureola encima suya. Chris. Ahora que lo dices, no lo había notado, pero si yo tengo una y ella también, por sus palabras eso significa, que nuestras vidas estaban conectadas. Cuestionó tras unir los cabos sueltos, usando de paso como apoyo las pocas palabras que la ángel le había dado junto a su disculpa, ganando una sonrisa en la deidad. Dios. Lo entendiste bastante rápido, es una medida de control que tomé con cada ángel guardián, así me aseguraba que protegerían sí o sí al humano con el que estaban conectados, lo único que no me esperaba es que fuera a quedarse dormida. Explicó con una sonrisa que mostraba su satisfacción ante la forma de pensar del joven recién fallecido, pasando ahora a explicar el por qué había tomado tal decisión. Y sobre todo revelando la razón tras su situación actual. Chris. ¿Qué? ¿Estoy aquí porque se quedó dormida? Cuestionó con un rostro más que sorprendido mientras observaba de reojo a la ángel aún abrazándola, la cual ya había dejado de llorar hace unos segundos. Alzando así su mirada al joven junto a él, lo que conectó sus miradas. Ángel. Ya te perdí, perdón, no pensaba que te fuera a suceder nada malo. Respondió con lástima y pena en sus palabras, algo que aunque no molestaba a Chris, no se esperaba que la razón tras su aparición en ese lugar fuera por la torpeza de su protectora. Dios. No es tu culpa, completamente, por desgracia los ángeles al estar conectados a un humano adquieren malos hábitos y desarrollan sus personalidades según la del humano a su cargo, digamos que lo que acabó con ustedes fue su pereza. Aclaró poco a poco los detalles más importantes, repartiendo así la culpa entre ambos jóvenes, ya que después de todo si Chris no hubiera sido muy perezoso en toda su vida, ahora estaría vivo. Chris. ¿Y hay alguna forma de remediarlo?
Preguntó esperanzado, aferrándose a la idea de que no fue su completa culpa, sino que también fue en parte de alguien externo a él, pero por más que quisiera pensar en esa posibilidad. El joven conocía bien la respuesta y como era de esperar la deidad no se la tardó en dar. Dios. No, lo hecho está, pero si tengo algo pensado para ustedes dos, pueden tomarlo o irse ambos al cielo, pueden elegir. Negó con un simple y rotundo no en sus palabras, pero aunque eso hubiera deprimido hasta a la persona más dura en el mundo. La sola continuación en su frase tras tal negación causó un mínimo rastro de esperanza en la ángel y el humano. Chris. ¿Y de qué se trata esa otra opción? No me gustaría tomar una y arrepentirme después por elegir la otra. Cuestionó mucho más curioso que antes, algo que no era de extrañar, después de todo ¿quién no estaría curioso por saber que aún tenían una oportunidad más en la vida? Una emoción que fue compartida por la ángel pelirroja, quien se colocó a un lado del humano con el que estaba ligada para poder ver adecuadamente a la deidad. Dios. Ya debes haber oído en tu mundo alguna historia así, me refiero a que viajaran a otro mundo donde tendrán su vida definitiva. Anunció sin mucha pausa por medio, haciendo que por fin ambos presentes recobraran su completa esperanza ante la idea de comenzar nuevamente. Ángel. ¿Y dónde sería exactamente? ¿Un mundo igual a la Tierra? Lanzó varias preguntas completamente impaciente por descubrir su próximo destino, al menos si elegían comenzar una nueva vida. Algo de lo cual Chris por su cuenta no estaba muy seguro, al fin y al cabo aún no sabía dónde irían a parar. Dios. ¿Qué tipo de diversión tendrían en un lugar así? Pero explicarlo sería complicado, por suerte creo que la tierra donde vivieron le dio un nombre, se llamaba, ¿cómo era? Creo que era, One Piece. Explicó un tanto pensativo al estar siendo algo difícil para la deidad el recordar un nombre exacto, algo que era difícil para este último si no se trataba de un ser vivo. Pero tras unos segundos pensativo en los cuales habló en voz alta consiguió dar con el nombre del mundo al que irían a parar la ángel y humano ahí presentes. Aunque ante tal revelación las reacciones no se hicieron esperar, y como si fueran gemelos ambos presentes se quedaron con la boca abierta, completamente en shock. Chris. ¿One Piece? ¿Estamos hablando del One Piece que conozco? Pero eso es una historia inventada. Cuestionó casi sin palabras ante la revelación que le acababan de dar, la cual no solo era sorprendente por sí sola, sino que también surrealista para el punto de vista de la ángel y el humano ahí presentes. Dios. Sí, y no, es complejo de explicar, digamos que cada cierto tiempo la memoria de los humanos de tu mundo pueden conectar con otros mundos a través de los sueños, pero cuando despiertan solo lo toman como un sueño. Explico con cuidado y paciencia la verdad tras los animes que el joven conocía, siendo una información que incluso su propia ángel guardián a pesar de ser casi una deidad también desconocía. Dios. Ellos no saben que toda la información de ese mundo llegó a su mente hasta que se molestan en recordar, claro está que no se aplica con todos los humanos, hay humanos de tu mundo que solo se inventaron historias sin más, que obviamente no existen. Aclaro por último varios puntos importantes, haciendo que fuera más difícil para el joven pensar en que animes o mangas podían ser reales, o solamente una invención. Chris. A ver si entendí bien, hay un mundo donde la historia de One Piece que conozco existe, y nos estás dando la posibilidad de vivir en ese mundo. Resumió mientras dejaba de lado el resto de datos al ser hasta cierto punto confusos, prefiriendo por ahora centrarse en los más importante, lo cual ganó un asentimiento de la deidad. Indicando que obviamente su resumen aunque no era 100% exacto, sí fue lo suficientemente bueno como para ganar una afirmación por parte del dios. Chris. Eso es un suicidio. Respondió ahora con una cara de póker ante la idea de vivir en un mundo tan extremadamente peligroso donde si tenía la más mínima mala suerte, acabaría de vuelta en este lugar por culpa de un pirata o algo peor. Ángel. Es cierto, no solo son peligrosas las frutas del diablo, el Aki y el Rokushiki, además de los humanos de ese mundo, ellos tienen mejores condiciones físicas que los que conocía hasta ahora. Intervino la joven Ángela a la conversación para apoyar al humano a su cargo, al fin y al cabo no había dicho ningún disparate y como tal la Ángel no dudó en apoyarlo. Nombrando así los diferentes peligros que tendrían por medio, dejando de lado algunos otros como los cazarrecompensas, el germá, etc. Dios.
No negaré que tienen razón, pero ¿quién les dijo que los enviaría a ese lugar sin más? Chris, puedes pedirme 3 deseos que te ayudaran en tu aventura, además de que podrás elegir el nuevo aspecto que tendrá tu cuerpo, yo me encargaré de que sea igual de resistente que cualquier humano de ese mundo. Aclaro todos los puntos restantes, disminuyendo no solo el miedo que podrían haber recogido ambos presentes ante tal oferta, ya sea por parte de Chris quien tenía cierto miedo por una corta estancia en ese mundo. O por el lado de la Ángel, quien también temía por el joven con el que estaba ligado, sobre todo al tener en cuenta la fragilidad humana. Chris. Porque esto cada vez me recuerda más y más a Dragon Ball. Pensó tras oír las últimas palabras del dios, ignorando la mirada neutral que estaba mostrando en el exterior mientras pensaba en las últimas palabras de la deidad. Algo que de igual manera no tardó en ser sustituida por una expresión que al menos expresaba algo de emoción. Chris. ¿Puedo pedir lo que quiera? Me refiero a cualquier poder de los animes que conozco, o algo así. Cuestiono la oferta del dios al estar ahora consciente de los diferentes mundos que podían existir en otros lugares o dimensiones, ampliando mucho el abanico de opciones que podía tomar el joven. Dios. Me temo que no, solo puedes pedirme algo que se aplique al nivel de ese mundo, no me malentiendas, pero sería un problema entregarte los poderes de un Saiyan en un mundo así, aunque antes de eso debes elegir viajar a ese mundo. Negó en cierta parte la oferta del joven, pero no al 100%, ya que tal como había dicho la deidad, los deseos del joven deberían estar atados a las limitaciones de ese mundo. En resumen, no podía pedir nada que pudiera romper la escala de poder o lo colocara sobre las entidades más fuertes de ese mundo, algo que el joven había comprendido perfectamente. Pero antes de que siquiera pudiera pedir un deseo, aún había una cosa que decidir antes. Chris, ¿quieres que vayamos a ese mundo? Lanzó una repentina pregunta a la Ángel a su lado mientras se mantenía de brazos cruzados, atrayendo la atención de ahora una curiosa guardiana. Ángel. Por mí está bien, pero podías haberlo aceptado por mí. Afirmó antes de cuestionar la acción del joven al que tuvo que proteger en la tierra, aunque ante tales palabras el mismo joven no se inmutó, sino que solo actuó como si fuera algo normal. Chris. Si ambos tenemos nuestras vidas conectadas, no tomaré una decisión sin antes oír la tuya. Aclaró con un tono firme pero seguro en sus palabras, al parecer no viéndose muy feliz por el hecho de tomar una opción sin tener en cuenta las opiniones restantes. Ángel. Eso es muy amable de tu parte, pero, respondió con cierta felicidad algo amarga la cual se estaba dejando llevar poco a poco por la tristeza, algo que obviamente notaría cualquiera con solo oír la voz de la joven. Chris. ¿Ocurre algo? Fue el turno ahora del joven para cuestionar el comportamiento de la Ángel pelirroja, la cual solo pudo agachar su mirada con mucha más tristeza. Al parecer viéndose incapaz de poder responder a tal simple pregunta. Dios. Me temo que no deberías encariñarte mucho con ella, es normal que no lo sepas, pero, cuando un ángel guardián fallece junto a su humano, desaparecerá una vez el humano tome una elección para formar parte de él, o ella. Explicó un dato bastante importante que era normal que el joven no conociera, pero eso solo lo dejó más inquieto que antes al saber lo que le ocurriría a la Ángel a su lado. Chris. ¿Quiere decir que dejara de existir? Preguntó de vuelta ante lo que estaba a punto de suceder, ya que aunque no conociera a la Ángel guardia a la perfección, sí tenía una especie de vínculo. Como si la conociera de toda la vida, algo que se debía a las vidas que estaban conectadas, lo que solo hacía más amargo el momento. Dios. No exactamente, ella formará parte de ti, pero tu aspecto, recuerdos, personalidad no se verán afectadas, después de todo son casi la misma persona, lo único que los diferencia es su raza y el género, algo que tampoco se verá alterado. Comentó con cuidado el dios para no dejar ningún punto fuera de su explicación, pasando ahora a nombrar todos los aspectos que no cambiarían en el joven. Pero tal y como había cosas que no cambiarían, también existía lo contrario. Dios. Lo único que sí cambiará a partir de la unión es que se te concederán algunas habilidades de ella, como por ejemplo, una sanación acelerada, un aumento en tu fuerza, resistencia y la capacidad de usar las alas de un ángel, aunque eso último llevará años aprenderlo. Terminó de dar su explicación, nombrando ahora sí todos los beneficios que obtendrá, al fin y al cabo pasarán de ser dos mitades para convertirse en una sola. Chris. ¿Podría cambiar eso con uno de mis deseos?
Preguntó con cierta esperanza, al menos como para que la ángel la pudiera acompañar, aunque solo fuera como una humana. Por desgracia la cosa no era tan sencilla. Dios. Me temo que no, si por lo contrario no se unen ella se convertirá en una nueva alma para crear un nuevo ángel guardián. Explicó el único inconveniente que ataba a la ángel al joven, algo que hacía imposible la continua separación de ambas mitades, al menos por mucho más tiempo. Ángel. Vamos, no es tan malo, si lo piensas bien seguiré contigo de una u otra forma. Apoyó la pelirroja al humano a su lado mientras apoyaba de igual manera su mano sobre el hombro de este con algo de tristeza, pero ya no era igual que antes. Ahora la ángel parecía sentirse algo más feliz por saber que al menos el humano a su cargo se preocupó por ella a pesar de no haberla conocido por mucho tiempo, al menos en persona. Chris. Está bien, acepto, quiero comenzar una nueva vida en ese mundo. Afirmó, tomando así por fin una elección tras varios segundos de espera, lo que por sí solo ya decidió el destino no solo del humano sino también de la ángel. Dios. Entonces, ¿cuáles serán tus deseos? Preguntó de regreso, manteniendo sus oídos bien abiertos para oír los deseos del joven enfrente suya, el cual ya tenía los minutos contados en ese lugar. Chris. Ya pensé en ellos. Primero quiero ser capaz de leer los poneglyph, poder usar los 3 tipos de Aki junto al Rokusiki, y por último, me gustaría tener una dimensión de bolsillo. Me da pereza tener que cargar con todo lo que consiga. Nombró sus 3 deseos, los cuales por la reacción tranquila de la deidad no parecían ser imposibles de conceder, pero sí había un pequeño inconveniente. Dios. Esos serían 4 deseos, pero el Aki es algo que todos los seres vivos de ese mundo poseen. Supongo que puedo hacer una excepción por esta vez, aunque me temo que darte las habilidades del Rokusiki sería imposible. Deberás conformarte con un libro para aprender de él. Respondió tras aclarar el pequeño y cuarto deseo que el joven había hecho. Algo no pareció molestar a la deidad después de pensarlo bien. Después de todo, ese cuarto deseo no cambiará mucho las cosas, al menos que el joven entrenara de forma seria. Chris. Está bien, me parece justo. Acepto los arreglos que la deidad quería darle a sus deseos, algo que de igual forma no molestó al humano, quien ya tenía en mente que las cosas no iban a ser tan fáciles como desearlas. Dios. Aunque me resulta extraño, pensaba que serías como el resto y me pedirían una fruta del diablo. Respondió en cierta forma curioso ante las peticiones del joven, revelando de forma indirecta que este no fue el primero en tener tal oferta por parte de la deidad. Algo que de cierta forma el joven ya había tenido en mente, por lo que no le sorprendió mucho el hecho de que le confirmaran tal duda. Chris. Las frutas conceden más desventajas que ventajas, un mejor control de Aki las puede superar sin problemas. Fue ahora el turno de Chris para responder mientras recordaba ciertas palabras de un Yonkou gracias al manga de su anterior mundo, algo que lo ayudó a no elegir una fruta del diablo. Dios. Eso me dio una idea. Sonrió por lo bajo mientras respondía a las palabras del joven enfrente suya, quien claramente no pudo evitar confundirse por la extraña respuesta de la deidad. Chris. ¿Qué quiere decir? Cuestionó ahora más confundido por la reacción de la deidad, pero por más que buscara una respuesta no la obtendría de forma tan sencilla, al menos por ahora. Dios. Lo descubrirás a su debido tiempo. Ahora dime qué cuerpo deseas. Te recuerdo que solo tomaras su aspecto. Elige bien. Recordó el último deseo que le quedaba por conceder al joven, quien tras oír las palabras pensó en un aspecto en particular, aunque al recordar hubo uno que le llamó la atención. Chris. Supongo que si tuviera que elegir uno, sería la forma humana de Rimuru Tempest, del anime Tensei Shitama Slime Data Ken. Respondió casi por acto reflejo, como si tal deseo estuviera ya pensado con anterioridad, lo que sacó una gota de sudor al dios por tal respuesta. Dios. Qué detallistas, pero eso nos aligerará el trabajo. Ahora prepárense porque partirán a ese mundo. Respondió aún con esa gota resbalando por su nuca antes de anunciar la ida de ambos jóvenes, quienes estaban a punto de formar un solo ser. Por lo que de igual forma, sin esperar un solo segundo más, el dios alzó su mano en dirección de ambos jóvenes, de la cual no tardó en emanar una potente luz que los obligó a cerrar sus ojos con fuerza. O al menos así fue por el lado de la ángel, mientras que Chris solo usó su brazo para cubrirse de la potente luz. Dios.
Lo olvidaba, cuando quieras guardar algo en tu dimensión de bolsillo solo debes tocarlo y pensar en guardarlo, para sacarlo solo debes pensar en el objeto y aparecerá en tu mano, buen viaje. Fueron las últimas palabras de la deidad, la cual no dudó en aviso al humano que estaba a punto de iniciar una nueva vida. Explicándole de forma muy breve y resumida el uso de su dimensión de bolsillo antes de darles por fin la despedida. Y así tras esas últimas palabras, la luz se comenzó a hacer más fuerte al punto de que comenzó a rodear a la ángel y el humano en ese lugar. Creando así dos esferas de luz donde se encontraban la ángel y el humano, pero eso no duró mucho ya que tras unos segundos ambas esferas se unieron en una. Aunque ante esa unión por un solo segundo se pudo ver a través de la esfera de luz, donde ahora se pudo ver por unos instantes a un chico de cabello azul. El cual tenía los ojos cerrados, pero eso fue lo máximo que se pudo ver antes de que ese mismo chico desapareciera entre la luz como si fuera un borrón de velocidad. Y con eso hecho la luz por fin se pudo calmar, desapareciendo así poco a poco para mostrar que ahora ya no había nada en ese lugar, solamente quedaba la deidad. Dios. Buena suerte, Chris. Deseo antes de que también desapareciera de su lugar como si fuera un borrón de velocidad para retomar así sus labores como deidad. Mientras que por otro lado, en un planeta completamente diferente a la Tierra el cual se dividía en 4 grandes océanos, que de igual forma eran partidos por una infinita montaña vertical conocida en ese mundo como Red Line. Pero eso solo era la mitad de la cruz que divida a los 4 grandes océanos. Ya que de igual forma había un quinto océano horizontal que también ayudaba a dividir los 4 anteriores, North, East, West y South. Pero este quinto océano era diferente al resto, ya que al ser una completa línea recta se le denominó como Grand Line, pero eso es algo que por ahora no nos concierne, por eso nos centraremos en uno de los 4 océanos principales, para ser más exactos el East Blue. Ya que en una de estas islas el mismo borrón que hizo desaparecer al chico peliazul volvió a aparecer en medio de la colina de un bosque. Aunque por su aspecto parecía estar medio dormido, si no fuera porque tras aparecer en ese lugar un libro cayó sobre su rostro, despertando al joven de golpe quien rápidamente se sobó la nariz con su mano ante tal golpe. Chris. Auch, auch, eso duele, ¿quién me tiró? Se quejó mientras se frotaba la nariz, la cual por suerte no terminó sangrando a pesar del fuerte golpe, pero eso no evitó que el joven se quedara mientras buscaba al responsable del golpe. Aunque al no saber muy bien qué tipo de objeto le arrojaron, al buscarlo con su mirada no pudo evitar quedarse a media frase al lograr leer la portada del libro que cayó sobre su rostro. Chris. Aki y Rokusiki, con que de verdad me dio el libro, pero podría haber sido más amable. Comentó para sí sin retirar la mano de su nariz ante el dolor que aún lo estaba invadiendo en ese lugar, aunque por desgracia la atención del peliazul no pudo evitar centrarse en otra cosa. Ya que precisamente al tener su mirada un poco gacha para leer el libro, eso provocó que uno de los mechones de su pelo llegara a su campo de visión. Permitiendo que ahora el joven pudiera ver su nuevo pelo, aunque este era un tanto diferente a poco pensaba. Ya que precisamente Chris recordaba que el pelo del personaje que le pidió a la deidad era de un completo azul claro, pero ahora no era así, sino que las puntas de su pelo tenían un tono rojizo. Ante tal descubrimiento el joven no dudó en comenzar a buscar un lugar para reflejar su rostro, por suerte para este no muy lejos de su posición y con solo hacer un poco de oído pudo alcanzar a oír un riachuelo. El cual descendía hasta un lago no muy grande y de igual forma no muy lejos de su posición, algo que fue parte de la deidad quien al menos se aseguró de dejar al nuevo humano de ese mundo cerca de un agua potable. Aunque el peliazul no se acercó porque tenía especialmente algo de sed, sino que aún seguía curioso por su aspecto por lo que de forma cuidadosa para evitar caerse al agua observó su rostro en el reflejo. Y tal como le había pedido a la deidad, su aspecto era tal y como el personaje que recordaba, pero no era así completamente y eso no pasó desapercibido por el joven. Chris. Soy igual a Rimuru, aunque mis ojos y las puntas de mi pelo son rojas, a lo mejor tiene que ver con la ángel. Se cuestionó mientras mantenía un semblante curioso al recordar el aspecto de su guardiana, la cual efectivamente tenía un iris tan rojizo como su pelo. Siendo esta la razón más lógica que pudo encontrar el joven para explicar las alteraciones en el aspecto que solicitó tener, por lo que con esa duda aclarada solo se limitó a ponerse en pie nuevamente.
ya que para poder ver bien su reflejo tuvo que flexionar sus rodillas, estando ahora nuevamente en pie para observar sus alrededores. Chris. Me pregunto en qué parte del mundo de One Piece estoy, quizás debería buscar un poblado o algo así, al menos las personas deberían saber dónde me encuentro. Comentó para sí con cuidado mientras intentaba localizarse en el mapa del mundo en el que ahora se encontraba, algo casi imposible si no reconocía la isla donde estaba. O por lo contrario contaba con un mapa, aunque ante este último pensamiento el joven observó curioso el libro en su mano antes de abrirlo. Chris. Quizás esto tenga alguna pista. Fue lo único que pensó antes de abrir el libro al mismo tiempo que comenzaba a alejarse del lago donde se encontraba, subiendo nuevamente la montaña con tal de volver al lugar donde apareció. Chris. Geppo, Tekai, Shigan, Ramkyaku, Soru, Kame, Rokougan, Aki de armadura, observación, Rei, Ryou, aquí solo hay técnicas, aunque están muy bien explicadas. Comentó para sí mientras observaba algo decepcionado el libro antes de cerrarlo por no encontrar un mapa, aunque algo complacido por saber que no tendría dudas a la hora de aprender sobre los diferentes Akis y Rokushikis. Aunque al tener nuevamente su atención en el exterior y menos en el libro, el peliazul pudo observar mejor sus alrededores tras regresar al punto donde apareció. Notando ahora algo que no notó previamente, y esto era, Chris. ¿Una cueva? No está muy lejos de donde desperté, supongo que no pierdo nada por explorarla. Pensó con calma mientras observaba cómo en efecto la cueva apenas se encontraba a 5 segundos de distancia del lugar donde despertó. Y precisamente al no tener una mejor idea, con tal de al menos fijar un punto de refugio por ahora el peliazul no dudó mucho en entrar a la cueva. La cual de hecho no era muy diferente a alguna que otra cueva normal, lo único que se podría decir que era diferente era la escasez de humedad. Gracias a que precisamente había árboles sobre esta cueva, los cuales por sí solo ya se alimentaban de esta humedad, y lo más llamativo que lógicamente no pasó por alto para el joven. Chris. Un poneglyph. Exclamó en su mente completamente sorprendido, no por la enorme piedra cuadrada que tenía unas escrituras en ellas, sino porque a diferencia de las que conocía el joven, esta era de un color completamente blanco, a diferencia de las azules que narraban la historia del siglo perdido y algunos planos de otras armas, como las rojas, las cuales indicaban la posición de la última isla del Grand Line. Por lo que la existencia de una sola piedra blanca ya la hacía ilógica para el peliazul, al menos hasta que éste se molestó en leerla. Poneglyph. Chris, me temo que te envié a ese mundo sin decirte dos cosas importantes, me tomé la libertad para usar uno de estas piedras extrañas y su idioma para enviarte este mensaje. Lo primero que debo decirte es que para traerte a este mundo te quite algunos años, ahora debes tener 15, por lo que debes saber que eres un año mayor a Monkey D. Luffy. Ese fue el primer mensaje, ahora te daré el segundo. Pese a los deseos que me pediste, me tomé cierta libertad para preparar una fruta del diablo para ti, pero debo decirte que no será tan fácil de obtener. Te dejaré a la derecha de esta piedra los pasos que debes de seguir si la quieres obtener, ya es decisión tuya lo que harás con ella. Por último, si quieres destruir esta piedra puedes hacerlo, me encargue de que no sea irrompible como las demás. Fue el extenso mensaje que logró leer el peliazul gracias a su ahora capacidad de leer los poneglyph, aunque este mensaje también le sirvió para aclarar las dudas que tenía. Entendiendo ahora mejor el por qué apareció tan cerca de la cueva como la existencia de la piedra blanca que tenía enfrente suya, lo único malo es que el peliazul aún no conocía su localización. Pero al menos con esta nueva información, curioso se dispuso a caminar al lateral del poneglyph blanco. Observando cómo efectivamente en su cara derecha tenía unas pequeñas letras escritas, no solo con el nombre de la fruta, sino también cómo obtenerla. Para ello debías cumplir 3 condiciones muy específicas, pero eso era lo de menos, ya que al leer el nombre de la fruta la sorpresa no tardó en llegar al joven. Chris. No puedo pedir un poder que me diferencie de los habitantes más fuertes de este mundo, pero me da la oportunidad de conseguir una fruta del diablo así, definitivamente este dios está un poco loco. Comentó para sí mientras leía con los brazos cruzados tanto el nombre de la fruta como los requisitos que la deidad había preparado para que la obtuviera. Chris. Aunque todo esto no me sirve de mucho, si lo que dice este poneglyph es cierto no debe haber conseguido la mera Nomi aún, eso ya me impide cumplir el primer requisito.
Continuó hablando consigo mismo mientras pensaba en el primer requisito que había escrito en la cara derecha de la enorme piedra cuadriculada. Siendo estos 3 requisitos algo difíciles de completar, como que el usuario de la Mera Mera Nomi estuviera presente, al igual que una gran concentración de Aki en un mismo lugar. Siendo estos 2 requisitos los más complicados de conseguir, aunque por suerte el tercero era fácil de cumplir, Chris. En fin, será mejor esconder este poneglyph, sería un problema que alguien lo viera. Soltó un suspiro antes de separarse de la roca cuadricular mientras buscaba por la cueva algo que lo ayudara a esconder la enorme piedra. Aunque obviamente no había nada, por lo que hacía imposible siquiera la búsqueda de algo útil para esconder un objeto de tal tamaño. Por lo que sin una mejor idea el peliazul se limitó a salir de la cueva en busca de algo que lo ayudara a esconder la piedra. Por suerte el joven no tardó mucho en tener una idea. Chris. Hay un montón de lianas en este bosque, quizás pueda usarlas para esconder la entrada de la cueva. Fue la idea que pensó el joven mientras observaba con calma la gran cantidad de vegetación que tenía el bosque en el que se encontraba. Ya que gracias a que los árboles eran algo elevados, esta clase de árboles habían desarrollado esas largas hierbas que podían servir a modo de cuerda. Por suerte tomar alguna no era difícil, después de todo con solo alcanzar el extremo más alto de la liana solo bastaba con un poco de fuerza como para arrancar las lianas de cuajo. Pero eso solo fue una parte del trabajo, ya que aparte de la obtención aún quedaba usarlas y por lo tanto tal trabajo le tomó casi 1 hora y media de trabajo al peliazul. Quien ahora tras ese tiempo de duro esfuerzo ya podía observar la entrada de la cueva completamente tapada por las largas lianas que el joven ató sobre las raíces de los árboles que había sobre la cueva. Por lo que completamente satisfecho y con una respiración algo agitada el joven se retiró el sudor de su frente con su mano mientras observaba la entrada cubierta de lianas. Chris. Con esto debería servir, no pensaba que me tomaría tanto tiempo hacer esto, pero al final terminé hoy, aunque me sorprende un poco mi resistencia, ni en sueños habría sido capaz de hacer este trabajo en un solo día. Comentó para sí satisfecho mientras observa sus manos algo sucias por culpa de la tierra que tuvo que retirar sobre la cueva para encontrar las raíces que usaría para atar las lianas. Notando de igual forma la resistencia que ganó gracias a la unión con su ángel guardián, lo cual multiplicó tanto su fuerza como su resistencia casi 5 veces. Siendo la razón del por qué pudo arrancar las lianas de los árboles con solo sus manos desnudas. Pero por más que se hubiera multiplicado su fuerza y resistencia como humano, obviamente tenía límite y necesitaba descansar, al igual que Chris. Tengo hambre, debería haber algún tipo de fruta o vegetal que pueda comer por este bosque. Se quejó tras oír el clásico ruido que hacía cualquier estómago que pedía alimento, lo que ayudó un poco a que el joven se diera cuenta de la falta de alimentos que su cuerpo necesitaba. Aunque antes de dar un paso para ir en busca de alimento el peliazul tomó de vuelta el libro que dejó sobre una roca momentos atrás para poder trabajar sin problemas en cubrir la entrada de la cueva. Chris. Dios dijo que solo debía tocar lo que quería guardar y griega. Habló para sí nuevamente como si ya fuera una costumbre antes de pensar en la sola idea de guardar el libro que tenía en su mano tras pensar en ello. Haciendo que la dimensión de bolsillo que le había sido entregada de activara y como tal el libro solo desapareció en una bruma de color morada oscura. Aunque tras ese pequeño humo una pantalla holográfica se hizo presente frente al joven. Aunque lo más llamativo de esta pantalla fue que en la parte superior de esta estaba escrita la palabra inventario, siendo seguida más abajo por otra palabra que iba seguida de un guión. Siendo esta palabra, libro de Aki Rokusiki, de igual forma en la parte derecha de la palabra inventario había un 0 el cual era acompañado por un símbolo extraño. Chris. Ya me estaba preocupando en recordar lo que guardaría en esta dimensión, por suerte Dios pensó en esto mejor que yo. Suspiró aliviado al ver la pantalla enfrente suya, la cual tras unos cortos segundos desapareció en la nada tras haber cumplido con éxito su simple y rápida función. De igual forma ante tal acción el peliazul sin más preocupaciones solo se limitó a emprender su camino en busca de alimentos. Comenzando de igual forma a descender la montaña con la esperanza de encontrar algo de civilización ya que aún debía saber dónde se encontraba. Por lo que a un ritmo calmado para no gastar más energía pero continuo, el joven descendió la montaña tranquilamente.
Pero por más que bajara por la montaña el peliazul no veía muchas cosas que le llamaran la atención o que al menos le indicaran que había gente cerca. Al fin y al cabo el bosque era demasiado frondoso y por culpa de ello le era difícil ver por medio de los árboles mientras bajaba por la montaña. Lo que no lo ayudaba mucho, al igual que la falta de alimento que había en el bosque, ya que por más que buscara no encontraba un signo de alguna fruta en estos árboles. Pero rápidamente entendería el porqué, ya que tras unos últimos minutos de puro camino el bosque terminó, dejando al joven ver el final de este al igual que una enorme playa que conducía al mar. Aunque realmente para el peliazul eso era lo de menos, este sabía perfectamente la gran probabilidad que tenía de encontrarse en una isla, después de todo la mayor parte de este mundo era agua. Pero nuevamente ese era el menor de los problemas del joven, sino que lo que más le llamó la atención tras haber salido del bosque es que pudo ver que esa misma playa no estaba vacía, sino que cerca del mar se encontraba un no muy grande poblado que obviamente ayudaba en gran medida al joven. O eso pensó hasta que vio una gran edificación que parecía más una pequeña fortaleza teñida de un tono azul cerca del pueblo, la cual lucía con orgullo la palabra Marina al frente de este. Chris. Genial, justamente cuando encuentro un pueblo tenía que haber un cuartel de la Marina también, menos mal que tape la entrada de la cueva. Pensó no muy feliz pero en parte aliviado por haber tomado algo de precaución primero, pero rápidamente no tardó en desviar su atención nuevamente al pueblo, ya que justamente en la entrada de este había un gran número de carros de madera que cargaban consigo una gran cantidad de fruta. Chris no era tonto, ya que con solo ver la dirección en la que estaban los carros, sabía que estos venían del bosque, por lo que rápidamente entendió que el pueblo acababa de pasar hace unos pocos días por una recolección de alimentos. Ya que después de todo no había marcas de las ruedas de los transportes por el bosque, por lo que era fácil de entender que los carros pasaron por este posiblemente el día de ayer, siendo el tiempo suficiente como para que las marcas en el suelo del bosque se allanaran con solo las pisadas de los animales. Aunque eso no era un detalle que le importara mucho al joven, sino que su mayor problema era lo que debía hacer ahora ya que al fin y al cabo no tenía dinero. Y la sola idea de robar algo de comida teniendo un cuartel de la Marina cerca del pueblo borraba también esa idea, lo que lo dejaba con solo dos opciones. Regresar al bosque y encontrar más fruta en lo más profundo de este, lo que le haría probablemente encontrarse con algún animal salvaje. Lo que sí se sumaba a la rara fauna que tenía el mundo en el que se encontraba, más la falta de alimento, hacía esa opción casi imposible. Por lo que tras unos segundos pensando el joven solo tuvo una opción, por lo que sin más opciones se limitó a caminar hacia el poblado. Entrando de igual forma en este mismo tras unos segundos caminando, y como no era de sorprenderse las miradas de las personas no se hicieron esperar. Y no era por ver a un chico que no habían visto antes deambulando por el poblado, sino que la razón tras esto era las extrañar prendas de ropa que tenía consigo. Después de todo el dios que lo trajo a ese mundo no se molestó en entregarle unas ropas más adecuadas, sino que solo hizo las ropas que ya tenía consigo de su medida. Chris. Supongo que es natural que todos me miran así, debe ser raro para ellos ver a alguien con unas ropas como las mías. Pensó tras notar las miradas que a ojos de la gente parecía estar ignorando, pero no así, entendía perfectamente el contraste que hacía con el resto de la gente. Y no hacía falta ser un genio como para notarlo, pero ese detalle al no ser un problema que le complicara la vida solo se limitó a buscarlo quería. Cuc. Y por suerte para el joven lo logró encontrar tras unos minutos caminando por el pueblo, siendo este un cartel que había frente a una tienda de lo que parecía ser una carpintería. En ese cartel solo había una cosa escrita, se busca trabajadores, por lo que tras leer el cartel el peliazul entró a la tienda, aunque por desgracia tras entrar en la tienda, no había nadie. Era raro ver un mostrador de la tienda vacío, aunque se podía llegar a entender si después de todo el dueño buscaba personas para que lo ayudaran. Y como tal aunque no hubiera nadie en el mostrador, sí se podía escuchar el ruido de alguien trabajando al otro lado de la tienda, por lo que sin más opción, Chris. Disculpa. ¿Está el dueño? Exclamó con un poco de fuerza pero no obtuvo respuesta, al parecer la persona que estaba trabajando no logró escucharlo por culpa de sus herramientas. Algo que notó el joven tras unos segundos de espera donde el ruido no se detuvo. Chris. Oiga, ¿hay alguien ahí?
exclamó algo más fuerte, pero nuevamente no obtuvo ni una sola respuesta, causando en respuesta un tic en el ojo del peliazul, quien estaba más que seguro que la gente de la calle ya lo habían escuchado antes que el dueño de la tienda. Y por lo tanto, sin más opciones, el peliazul rodeó el mostrador para dirigirse ahora hacia la puerta que conducía a la parte trasera de la tienda, la cual de igual forma no estaba completamente cerrada, lo que hacía más surrealista el hecho de que la persona tras el ruido no hubiera escuchado la voz del peliazul, el cual ahora, tras atravesar la puerta, logró por fin encontrarse con el dueño, o mejor dicho, dueña, siendo una mujer de unos aparente 27 años la responsable tras el ruido, el cual estaba siendo causado por una sierra que la misma mujer estaba usando para cortar un tronco de madera algo gruesa. Pero al igual que pasó con la voz del peliazul, la mujer también ignoró el rechinar de la puerta abriéndose junto a los pasos del peliazul, el cual solo se limitó a observar a la mujer trabajando, permitiendo así al joven observar con más detenimiento el aspecto de la mujer no muy mayor, la cual lucía un cabello rubio que era acompado por unos ojos celestes que se podían ver por debajo de las gafas de protección que estaba usando para evitar que los rastros de madera se metieran en sus ojos. Pero eso solo hacía más fácil al joven el ver la concentración que la mujer tenía en su trabajo, al menos hasta que por fin terminó de cortar el enorme tronco. Mujer. Uf, por fin terminé, suspiró aliviada tras ver caer la enorme madera que causó algo de ruido en el lugar, aunque la rubia no pudo evitar quedarse muda al notar la presencia del joven. Mujer. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Preguntó un tanto alarmada por la presencia del joven en ese lugar, no pudiendo de igual forma señalarlo de forma acusadora como si fuera un ladrón. Chris. Vine aquí por el cartel que tiene fuera de la tienda, pero como no respondía decidí entrar para hablar con usted directamente. ¿Es la dueña del lugar, cierto? Preguntó de forma muy respetuosa a la mujer enfrente suya, la cual ante tal respuesta solo alzó las gafas de protección de sus ojos, dejándolas apoyadas sobre su frente antes de comenzar a acercarse al peliazul, el cual extrañado solo miró a la mujer antes de ser sorprendido por un golpe por parte de esta. Mujer. No te dirijas a mí como si tuviera 50 años, apenas estoy en mis 26. Regañó al peliazul mientras le daba un fuerte puñetazo en su cabeza, aturdiendo al peliazul, quien no pudo evitar sobarse su cabeza con dolor por el golpe de la mujer, la cual al ser una cabeza más alta que el peliazul tuvo el perfecto ángulo como para golpearlo sin problemas. Chris. Ouch, perdón, pero eres la dueña, ¿verdad? Se quejó mientras se frotaba la cabeza con dolor para ahora preguntar de forma más casual a la rubia, la cual solo mostró una sonrisa satisfecha por el cambio de actuar del joven. Mujer. Así es. Me llamo Yuna, ¿y tú eres? Se presentó con un tono fuerte que dejó oír claramente su nombre, aunque ese tono en la rubia decayó cuando tuvo que preguntar al peliazul su nombre, ya que efectivamente aún no sabía el nombre del joven enfrente suya. Chris. Me llamo Chris. Se presentó sin más y aún con algo de dolor por el golpe de la mujer, la cual solo tenía una radiante sonrisa mientras tenía sus manos sobre sus caderas. Yuna. Encantada de conocerte, Chris. Dime, ¿cuántos años tienes? Pareces muy joven. Lanzó una pregunta de regreso con cierta curiosidad en sus palabras, tras observar tanto la altura como el aspecto del peliazul, llegando realmente a dudar de si era una chica por su aspecto algo afeminado. Chris. 15. Respondió no del todo seguro al no saber muy bien qué tipo de edad se necesitaba para comenzar a trabajar, al fin y al cabo de dónde el peliazul provenía. Lo normal era comenzar a trabajar tras cumplir los 18, no a los 15, pero eso no pareció ser un problema para la rubia, quien pareció pensarse la oferta mientras terminaba de examinar el aspecto del peliazul. Yuna. ¿Solo? ¿Y quieres trabajar aquí? Olvídate, solo eres un debilucho, no podrías soportar este trabajo. Se negó tras terminar de examinar el aspecto físico del peliazul, el cual sumado a su edad la mujer pensaba que debía tener una muy corta resistencia como para trabajar con madera. Chris. No quiero ofenderla, dijo ofenderte, pero soy más fuerte de lo que aparento. Se corrigió rápidamente al ver el puño de la mujer alzándose nuevamente con la intención de golpearlo, algo que pudo remediar al tiempo antes de soltar una advertencia a la mujer, la cual ahora parecía estar dividiéndose por las atrevidas palabras del joven. Yuna. ¿De verdad? Sígueme.
Cuestionó con un tono divertido en sus palabras, pero al parecer tras un último pensamiento atrajo al peliazul a la parte trasera de la tienda con había un gran número de madera. Algo que pudo ver el peliazul tras seguir a la rubia fuera de la tienda, la cual se detuvo tras unos cortos pasos tras haber cruzado la puerta. Yuna. ¿Ves esa pila de troncos? Quiero que dividas cada tronco en 4 trozos iguales con esa hacha antes de que caiga a la noche, si lo logras tienes el trabajo, si no, te largas, ¿entendido? Explico de forma muy sencilla y directa el tipo de prueba que debía pasar el peliazul si quería trabajar en su tienda, aunque no sería fácil. Ya que si te fijabas bien en el gran montón de troncos que acababa de señalar la fémina. Aunque es cierto que eran lo suficientemente pequeños como separarlos de leña una vez los partieras, a simple vista eran casi unos 150 troncos. Chris. Está bien. Acepto sin muchas más opciones al ver una oportunidad clara para ganar algo de dinero, y aunque es cierto que el peliazul sabía que le sería complicado. Debía hacer este mínimo trabajo si quería ganarse la vida por ahora en ese mundo. Yuna. Ese es el espíritu, buena suerte. Respondió con una sonrisa antes de entrar de vuelta a la tienda, cerrando la puerta detrás suya mientras dejaba al joven solo en la parte trasera de la tienda con la gran pila de troncos. Por lo que sin esperar mucho más el joven solo se limitó a caminar en busca del hacha que estaba clavado en un tronco, el cual al simple vista al ser mucho más robusto que el resto. El peliazul supo de inmediato que era el que se usaba de apoyo para cortar el resto de la madera con ayuda del hacha. Y por lo tanto sin esperar un segundo más el joven tomó el primer tronco que apoyó sobre el más robusto, pero por desgracia cuando intentó cortarlo su intento fue un tanto fallido. Haciendo que el hacha se clavara en un lateral del tronco en vez de en el centro, pero eso era un solo problema, ya que el segundo era que no consiguió cortar el tronco. Chris. Mierda, se me había olvidado que debo hacer fuerza con todo mi cuerpo, intentar apuntar mejor. Pensó con una gota de sudor al darse cuenta de sus errores, los cuales ni en broma habría notado si no fuera por ciertos vídeos que recordó haber visto en su anterior mundo. Por lo que ahora usando sus anteriores conocimientos, y sobre todo apuntando mejor logró cortar por la mitad el primer tronco. Por lo que de igual forma con ambas mitades ya divididas las separó en otras mitades, creando así 4 trozos del primer tronco. Pero eso solo era el inicio de su prueba ya que aún le restaban 149 troncos, y por lo tanto sin esperar más tiempo prosiguió cortando tronco tras tronco. Aunque con el paso de las horas el desgaste cada vez era más notorio en el hambriento ojirrojo, al igual que el paso del tiempo ya que el sol comenzaba a esconderse también. Pero Chris aún no había terminado, y a pesar de tener a su derecha una gran cantidad de trozos de madera cortados bien colocados, aún le quedaban 4 troncos intactos por delante. Y estaba a solo una media hora del anochecer, pero aunque podía sonar fácil el hecho de cortar 4 troncos en menos de media hora. Había que tener en cuenta el desgaste físico como la falta de alimento que tenía el joven, el cual apenas se podía siquiera mantener en pie. Al igual que sus ojos los cuales no paraban de tambalearse con peligro a cerrarse al igual que su conciencia que estaba por ceder en la inconsciencia. Pero eso no lo detuvo, sino que tomando fuerzas de donde podía cortó tronco tras tronco con mucha dificultad y con la mayor concentración que pudo recoger en ese momento. Al punto de que estaba ignorando la sola presencia de cierta rubia quien lo estaba observando desde la puerta de la tienda con los brazos cruzados. Chris. Solo uno más, fue lo único que alcanzó a decir mientras colocaba el último tronco sobre el tronco más robusto, haciendo así un tajo que lo cortó por la mitad. Pero sin terminar ahí el trabajo tomó una de las mitades, cortándola con más dificultad, dejándolo ahora con solo una mitad y a segundos de que la noche cayera. Aunque ignorando esto último el joven tomó la otra mitad del tronco, y levantando el hacha como pudo en el aire para tomar impulso la hizo caer, cortando así el último trozo. Y ante esta última acción el sonido de lo que parecían unos aplausos no se hicieron esperar, algo que ganó la apenas mirada consciente del menor. Yuna. Felicidades, tienes el trabajo, ahora dime, ¿cómo te sientes? Oye cuidado. Felicito con la sonrisa que la caracterizaba mientras se acercaba al joven, quien sin poder aguantar y tras oír las palabras de la rubia se dejó caer. Alarmando a la mayor quien rápidamente se acercó a socorrer al menor, tomándolo a tiempo en sus brazos antes de que cayera al suelo con peligro a cortarse por culpa del hacha que aún tenía en sus manos.
La cual, a diferencia del peliazul, cayó al césped haciendo un ruido apenas audible gracias a la tierra y vegetación. Yuna. De verdad te esforzaste mucho, y pensar que creía que te ibas a rendir, idiota, no era posible que un humano haga esta tarea en tan pocas horas. Comentó al joven inconsciente con una sonrisa que ocultaba su sorpresa tras ver la tarea que acababa de cumplir el peliazul, una tarea que la joven le había dado con la esperanza de que el ojirrojo se rindiera, pero no fue así. Fin del capítulo. Continuará, chao.